¿En dónde estamos? ¿En dónde estábamos como república? ¿En dónde estábamos como Estado de Derecho? ¿En dónde estamos? Y el diputado Gustavo Subía, el doctor Subía, lo veo por redes y alerta a la coalición, muchachos, despierten, despierten porque nos comen el hígado, ¿eh? Hay toda una campaña de propaganda, hay un contexto difuso y acá no se sabe qué puede pasar. No está tan seguro de que estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración puedan seguir adelante. ¿Y qué pasaría además si eso se desmantela, se deroga? Graves perjuicios además para nuestra población, mala señal política, bueno, un montón de cosas. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Buenos días, Rubén. Muy bien, muy bien. Disfrutando del nublado. Sí, semi nublado, semi soleado. Sí, 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 estamos como lo que usted decía, como sus palabras recientes. Está nublado, no se sabe si va a salir el sol o viene mm, la lluvia. Bueno, sí, sí, estuvo con usted, mi amigo Rafael Alonso, ahora hace un sí. rato. Sí, hablando de un Ah, tema muy importante, muy importante. El tema de la falta de conectividad que estamos teniendo. Nos explicó un claro. montón de detalles, ¿no? No, no, Hay no, hay que invertir ahí. Sabe, el ¿eh? hombre sabe porque ha volado, ese ha volado alto, Ese sí que no tiene como, vuelo. ese sí que tiene vuelo. Bueno, mire, retomando un poco sus palabras, yo como siempre estoy a la orden en el tema que usted disponga, pero me gustaría hablar del tema carcelario, que va a ser el tema del día martes en la Ajá. interpelación. Ujú. Primero, reiterar lo que usted dijo, lo siento de corazón. Los movimientos organizados de cuadros que tienen la militancia pertinente a veces a una idea un tanto intensa para lograr los gobiernos, se Mm. organizan en una forma visceral porque hay sentimientos muy profundos vinculados a la actividad política. A Claro. veces sentimientos oscuros, eso sería Mm. un tema para Sí. el psicoanálisis, pero Ujú. movimientos de búsqueda del poder Ujú. en función de que creo que lo que hablamos en el programa pasado, de que muchas veces lo que no se puede lograr en forma personal se busca lograr en forma grupal y de ahí las concepciones a veces colectivistas que tienen tantos problemas, como Ujú. siempre hay elementos positivos que luego se tergiversan al Claro. momento final de... Pero ese movimiento que tienen las izquierdas no lo tienen los centros. No digo Mm. las derechas, porque izquierdas y derechas se juntan. Los centros no lo tienen porque el Mm. individuo está más abocado a su propia vida, eso lo Sí, sabemos. sí, sí. Pero los abocados a su propia vida generan una particularidad de especial egoísmo al momento de tratar determinados temas sociales. Yo me preocupo por la mía, me preocupo por la colectiva cuando la colectiva explota. Y Ujú. entonces tenemos cantidad, en lo personal tengo cantidad de anécdotas, yo integré durante años el gremio de los fiscales, cantidad de anécdotas donde determinadas conductas de los compañeros, que son los que lo acompañan en las ideas a uno, Ujú. llega el momento, las 8:30 de la noche, no, yo me tengo que ir porque llega mi marido, o yo me tengo Claro. que ir porque tengo que pasar a buscar a los niños. En cambio, los muchachos militantes, lo sabemos todos hasta el cansancio, Ujú. sacrifican, y vamos a reconocerles, Sí. sacrifican muchas veces determinadas prioridades. Entonces, en lo personal, y vamos a hablar chabacanamente, me agarré recontra calenturas de Ujú. gente que a las 3 horas de una reunión gremial se iba por Claro, motivos personales y los claro, votos empezaban a bajar. claro. Y los contras se frotaban las manos diciendo un ratito más Sí. y queda solo. Sí, 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 sí. Sí, sí. Entonces, eso está pasando hoy en el Uruguay de la LUC. Tengo un temor fundado, cuidado, y Ajá. me dicen, no, no te preocupes. El no te preocupes nunca estuvo en mi vocabulario. Yo me Claro, preocupo y me ocupo. Pero claro. cuidado que la preocupación bien definida, lo que pasa es que semánticamente la hemos destruida, Ujú. representa estar en estado de alerta antes de tomar las riendas del problema. Bueno, me Exacto, preocupo y estoy exacto, preocupado, o exacto. más bien dicho, estoy ocupado y a la vez preocupado, las dos cosas Sí, juntas, porque sí. los cuadros organizados y sobre todo planteando, vinculando ahora, por ejemplo, el tema de las cárceles, que lo han querido vincular a la LUC. Mm, mm, Entonces, obviamente corren con ese marco emocional mm, chabacano, muchas mm, veces muy mal interpretado
por la población, que se deja impresionar, cree lo que le dicen. Dios mío, en este planeta, para creer lo que te dicen, tenés que tener muchos años arriba. Entonces, creen lo que le dicen, se manejan con los planos emocionales, y ahí me gustaría llegar al tema de la cárcel para ver los últimos eventos que han sucedido, cómo son explotados políticamente, como por otra parte Calavera Nochilla. Todos los partidos políticos explotan, porque estamos jugando al ajedrez, explotan políticamente cuando el adversario mueve mal la reina, ¿no? Doctor, quiero hacer un apunte respecto a esto y le dejo la palabra para entrar al tema cárceles. Yo creo que a pocos les cayó la ficha que hoy el conflicto que se plantea o el antagonismo es entre totalitarismo y democracia republicana. Ya no pasa más por izquierda, derecha, que son los totalitarismos, como usted dice, y a la gente de centro, digámoslo de pensamiento liberal, democrático, no les está cayendo la ficha. Y pasa eso que usted dice. Y quiero ir a esto otro que es complementario de esto. Esta gente que está organizada en la militancia de izquierda, lo sabemos todos muy bien, yo también lo he visto como usted lo vio, pero en otra perspectiva, como estudiante de Derecho, cuando en el SED se quedaban hasta las 3, 4 de la mañana y eran los 15 compañeros de la 14 de agosto, y los demás se habían ido hacía horas, y se quedaban y había una lucecita prendida en la Facultad de Derecho a las 3 de la mañana, porque estaban estos muchachos que ahora los vemos, Fiscal Díaz, bueno, un montón de gente, que estaban ahí. O sea, esa gente viene trabajando desde ahí en esa ferviente militancia, a la cual Julián Marías una vez calificó como de naturaleza humana, en cuanto a que el ser humano, decía Julián Marías, tiene una naturaleza proyectiva que si no la tuviera, no pudiera funcionar como tal. Es lo que usted dice, lo de la preocupación. Dice Julián Marías, todo ser humano tiene en su fuero interno, en nuestra voluntad, ese ánimo de proyectar un futuro determinado, de proyectar un deseo y convertirlo en realidad. Es decir, eso proyectivo, que tiene una imaginación constructora, tiene que ver, dice Julián Marías, con un propósito. La vida sin propósito no se califica como tal, pero ese propósito tiene que tener una actividad proyectiva. Ellos la tienen. Y esa actividad proyectiva tan afincada, tan aceitada, que tiene un propósito muy determinado y una imaginación constructiva de un relato, les está ganando por robo en la gimnasia de todo eso y digamos en el porte atlético de esa gimnasia de la construcción de un relato para un fin final. En cambio, lo otro no. Es decir, el sector más centro, más liberal, no está entrenado en ese sentido. Quería hacer ese apunte. Perfecto, totalmente de acuerdo. Pero tenemos que pasar también cuenta a ese sector de que así las sociedades han corrido riesgos y han caído en caos por una sensación, soy duro, por una sensación que yo percibo como de gran egoísmo. Mire, a mí se me acerca mucha gente en la calle porque de nobleza obliga, hay una recepción de mis palabras, pero uno se siente a veces como el cura que habla en el púlpito y los fieles todos le van a misa, pero después los fieles se desperdigan en el correr de la semana y hacen cualquier cosa. No me quiero poner de cura y menos en el aspecto moral, pero sí en el aspecto político. La persona, por ejemplo, ahora hicimos la otra semana, no sé si lo llegamos a comentar, hicimos un muy buen acto en el Hotel Dassler, que llenamos más o menos unas, no exagerando como se tiende a hacer, la realidad unas 180, 190 personas, llegamos al cupo admitido, mediante un muy buen trabajo de la gente de nuestra agrupación que chequeó y permanentemente calibró quiénes podían entrar y quiénes no. Claro. Pero ese tipo de actos, por ejemplo, me ha sucedido, cantidad de gente que me dice, yo voy, sí, no te preocupes, que estoy... Y esa gente, gracias al chequeo logramos superar ese problema, cantidad de gente le promete, después no va, porque lo ve como eso que lo hagan los políticos. Sí. Pero lo que no entienden es que políticos somos todos somos un bicho que vivimos en esta sociedad. Entonces, no me quejo del acto porque gracias a Dios tuvimos un lleno perfecto, hubiera sido imposible hacer más porque la pandemia así lo evita, sí, pero claro. Cantidad de gente que le dice vamos arriba, así no. En cambio, en la militancia del otro lado, al que no va, lo facturan, para utilizar un término poético, claro. Lo facturan. ¿Por qué? Porque hay un control, en parte lamentable, de la vida del otro, pero en parte hay que tener la grandeza del reconocimiento
en parte también es el trabajo de hormiga, es el trabajo permanente. ¿Por qué? Porque quieren llegar muchas veces a lo que del otro lado ya lo tienen y no saben valorarlo y no saben protegerlo. Así Claro. las sociedades, 2 por 3, se desperdigan y los que salen en defensa de esas sociedades cuando están al borde del caos, obviamente son los que están más entrenados, los que tienen mayor militancia, generalmente menos, y generan esas polarizaciones lamentables que así se dan. Así que mi concepto es duro en el es sentido duro. de que hay mucho egoísmo. Y ahora con la LUC Pero, estoy pero voy, percibiendo... cierro con esto que creo que puedo dejarlo para que todos lo piensen. Yo creo que son incompatibles los dos modelos de práctica política, porque esto que estamos hablando es, deplorando al ser humano, enaltecemos al militante, y eso está en el seno del pensamiento totalitario. Tú te tenés que convertir en un agente revolucionario, en una herramienta militante útil a la causa final, que es una causa colectiva. Eso evidentemente nada tiene que ver con los principios liberales del individuo, su vida individual, sus libertades individuales. Por lo tanto, ese individuo nutrido de la teoría liberal o del pensamiento, la cultura liberal, no está preparado, no está psicológicamente entrenado para eso, no está concebido para eso. Entonces se hacen incompatibles. Y ahí yo voy a lo que Mercedes Vigil nos decía hoy, para mí con mucha razón. La legislación tiene que tomar recaudo en esto, tiene que haber voluntad política, la Unión Europea lo va manifestando, es decir, señores, estos partidos se tienen que prohibir, es el enemigo que quiere convivir con la República. Vamos a hablar claro, capaz que yo resulto muy duro y muchos dirán, mirá cómo salió el tipo este de derecha, mirá el fascista cómo empezó a hablar. Bueno, ¿saben lo que pasa? Que así estamos en un continente que da un paso para adelante, dos para atrás como el pato, un paso para adelante, dos para atrás, los inversores no van a venir nunca, Estados Unidos tomó esto como un patio trasero al cual ya no le importa, porque es perder tiempo con países que no sabemos si agarra a la izquierda de nuevo el Estado, ahí viene un movimiento, parece liberal, que puede hacer alguna cosita, pero tiene un tiempo muy acotado, muy limitado, vamos a ver si gana las próximas elecciones, pues si no las gana vuelven con toda la fuerza otra vez la izquierda organizada, y ahora lo estamos viendo con el tema de la LUC. Evidentemente acá hay un ejercicio otra vez prerevolucionario de volver a instalar la revolución en el Estado como gobierno. Vamos a hablarlo claro, es así. Totalmente, totalmente. Artículo 80 de la Constitución, mientras usted hablaba, lo buscaba. La ciudadanía se suspende, numeral sexto, por formar parte de organizaciones sociales y políticas que por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la violencia tienden a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Se consideran tales a los efectos de esta disposición las contenidas en las secciones 1 y 2, que son todos los derechos y garantías de la presente Constitución. Si hablamos de que a calzón quitado el Partido Comunista propugna una dictadura del proletariado, un estado intermedio hasta ese estado ideal al cual nunca se llega y nos quedamos en el estado intermedio donde todo es terrible, bueno, estamos hablando de prédica que por medio de violencia es que se procura la obtención del poder, como se ha obtenido en todos los países de rango comunista. Entonces, ese sancocho lo tiene Uruguay desde hace mucho tiempo y claro, los liberales, en su concepción de que en la duda vamos a posibilitarlo, no han tomado jamás cartas, además en un mundo donde las presiones de los organizados son mayores. No quiero debatir con usted, pero por suerte tenemos hoy un matiz. Mi matiz es referente al último que dijo, que hay dos tipos de vida. Hay una vida del militante, organizada en función de sus fines, y hay otra vida del liberal que está organizada en función de sus derechos. Me permite un matiz de pequeña discrepancia y vamos a pasar al otro tema, porque con usted siempre es un placer conversar. Un matiz de discrepancia en cuanto a que hay una militancia democrática también, y cuando la militancia democrática no funciona, la ponemos en riesgo. Y en este país, hace varias décadas, hubo posiciones de lamentable inacción. Yo lo viví en carne propia, en los 70s, en la facultad, usted es más veterano. En los Así 80, que, más veterano yo. Sí, y mi amigo, yo tengo 68, ¿cuánto tiene usted? ¿Usted dice que yo soy más veterano que usted? No, no, por el contrario. No, Yo más veterano. yo tengo una década menos. Y bueno, es un pibe. Somos dos, yo soy más calzón quitado, somos dos viejos hablando, vamos a decir la verdad. Dos viejos, dos viejos. Si ponemos algún tango, la rematamos del todo. Ponemos un tango y ya está. Bueno, no, algún día le voy a traer el piano acá a la cámara y vamos a tocar tango, que yo toco tango. Bueno. Así que lo que le quería explicar, en la década de los 70,
yo viví esa inacción, viví esa tibieza, y lo seguimos viviendo permanentemente para no saber dónde alinearse. Y sobre todo comprar el producto. Qué cosa que molesta cuando uno ve que le están vendiendo con el verso pertinente el producto y la gente lo compra. Sí. Tema cárceles, tenemos 10 minutos. Sí. Tema cárceles es un tema que es la falsa moneda, dirían los españoles, que permanentemente se repite acá y en todas partes del mundo. Ajá. A veces vemos unas preciosas cárceles en Austria, con vista, poco menos que con vista a los Alpes. No, mi amigo, a usted lo pueden llevar a cualquier lugar, pero cuando lo privan de la libertad y cuando ese mismo bicho humano, que en todas partes del mundo es bastante jodido, tiene que convivir con usted forzadamente, no se preocupe que por más que tenga vista al mar o vista a los Alpes, el drama esencial sigue estando presente. Por supuesto que en Latinoamérica a ese drama esencial se suman otros dramas. Hoy hablaba con una persona entendida en cárceles y me decía, la cárcel, el lugar de más pobreza, es uno de los lugares donde más cantidad de dinero circula. Es decir, el lugar de pobreza y sin embargo hay un trasfondo de dinero importantísimo, entre otras cosas porque el dinero utilizado jurídicamente compra la libertad. No solamente la verdad compra la libertad. La buena técnica, la buena persuasión de los abogados también compran la libertad. Y la libertad del hombre la valora enormemente y mucho dinero se invierte en libertad. Pero ese tema es más arduo, no quiero ingresar. Simplemente que la cárcel es un infierno permanente, aquí y en cualquier parte del mundo. Ese infierno hay que administrarlo, y ahí vienen las oposiciones políticas de todo tipo. Como dijo el diputado Luz hace unas horas, yo no lo escuché, pero me lo transmitieron, repitió un concepto que lo he escuchado muchas veces, sobre todo en la política argentina. Los partidos de oposición, sea el signo que sean, buscan desestabilizar al partido que está en el gobierno, porque es parte de la lucha política. Como cuando usted juega al ajedrez, busca desestabilizar a su oponente. El ajedrez no lo juega para perder, lo juega para ganar. Y ganar significa eliminar al otro, aunque sea temporalmente. Además, por una convicción. A mí me sucedió, mire, con mi señora tuvimos hace 30 años, estamos hablando de hace 18 años, tuvimos una discusión muy grande cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Ella, que es más pasional que yo, lamentaba emocionalmente en forma profunda esa llegada, y en lo personal dije, sí, no me agrada, pero vamos a esperar, vamos a dar una oportunidad. Hice una especie de ralenti en el juego que se iba a desarrollar. A los poquitos meses, por no decir años, obviamente tuve que reconocer, como nos sucede a los casados, tuve que reconocer una vez ese error. En cárceles hay una oposición permanente. Esa oposición permanente, el problema es que se enfrentan dos discursos, a mi juicio, equivocados. El discurso de la izquierda, que obviamente apunta a ese bondadoso ser que se encuentra privado de su libertad y que lamentablemente la sociedad lo marginó, ese discurso, que tiene como todo discurso un ápice de verdad, porque hay realidades que están basadas en ese discurso, sucede que carece de la sustancialidad en cuanto a que no maneja correctamente los porcentajes. Hay un porcentaje en las cárceles que se denominan los perejiles. Es el que eventualmente cae por una serie de situaciones sociales, humanas, familiares, que muchas veces se juegan en contra del individuo y lo obligan a delinquir. Pero es un porcentaje bajo. El porcentaje mayoritario de las cárceles está constituido o por los perversos, como se denomina en la jerga jurídica, que son los que son absolutamente irrecuperables, los psicópatas. Claro. Y después por los profesionales. Claro. Los profesionales que están en las cárceles porque están pagando errores que cometieron en su profesión como un abogado. Descuido. Un descuido. El abogado paga el cliente se enoja porque el abogado comete un error, se le va, y el abogado paga el precio de que se le perdió un cliente, como el delincuente paga el precio de que cae preso. Bien. Contra ese discurso de la izquierda, que además viene de Foucault y todo, vigilar y castigar,
que como siempre tiene elementos ciertos, pero los mezclan. Un buen relato mezcla parte de certeza con la parte de ficción para convencer al tercero. Sí, Pero sí. ese relato, que no me preocupa tanto de la izquierda, porque estamos en veredas opuestas, tiene su correlato Sí. en una posición del centro que lamentablemente, y perdóneme la franqueza semántica, una posición del centro que se come los mocos con el tema carcelario. Es decir, visualiza al delincuente como un ciudadano que cometió un error y que está ávido por lograr su rehabilitación. Y eso es absolutamente falso. Claro. Entonces, cuando para contrarrestar un relato que tiene implicaciones políticas, basado en la teoría de que el delincuente es un producto social y que, como decía Foucault, es más bien un héroe que combate contra el sistema, como contrapartida a este relato, Sí. metemos otro relato que sueña con los pajaritos de colores, Claro, que claro. perdónenme la expresión, se come los mocos, Sí, es sí. utópico y absurdo también, y entonces exigen la rehabilitación como si fuera el primer mandato constitucional, que no lo es, y no me canso una y otra vez de repetir la necesidad de volver a leer el artículo 26 de la Constitución de la República, que se lee mal, pero yo no sé cuál es el fenómeno, como el artículo dice, a nadie se le aplicará la pena de muerte, perfecto, en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, eso es Sí. lo que se desea por el constituyente, y sí solo para asegurar a los procesados y penados. A ver si se entiende la semántica, porque luego de esto viene una coma. Sí. Asegurar a los procesados y penados significa, lo voy a decir bien en criollo, tenerlos en gallola. Claro, que no se escapen. Eso es asegurar. Sucede que el concepto o el verbo de asegurar puede interpretarse como un fin en sí mismo o como un medio para otra cosa, y ahí es donde le erran en la interpretación, pero le erran como la pera, todos, inclusive mi querido amigo el doctor Petit, comisionado parlamentario, que interpreta mal este artículo, y así hay cola. A ver, repito, dice que será solo para asegurar a los procesados y penados, así que es tenerlos seguros, coma, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. Es decir, Bien. se establece que primero la obligación es asegurarlos. Bien. Y segundo, se establece un deseo, una posibilidad. Se dice persiguiendo su reeducación. Sería lo mismo que en el hospital es asegurar al paciente, en el sentido de contenerlo al paciente, Sí. persiguiendo su rehabilitación y la vuelta al pleno goce de sus facultades corporales. Sucede, estimado Rubén, que en el hospital hay veces que salimos, pero a la postre no sale ninguno. A la postre no salimos ninguno porque la muerte es segura. Entonces, tildar a los hospitales de ineficientes porque no logran mantener la vida en forma eterna es más o menos, estoy siendo un poquito poético, me tomo una libertad, es más o menos como buscar y criticar a los establecimientos penales porque no logran la rehabilitación. Como le decía, Claro. Entiendo, entonces, entiendo. Entonces, el discurso de izquierda, claro, dirigido, militante, certero, porque saben pegar, y decorado, con mucho decorado. Pobrecito. Bueno, está, el decorado. Sí. El discurso de centro, lamentable. Lamentable porque no tiene en cuenta la realidad. Se deja influir por el discurso de izquierda, como estamos cansados de estas influencias cada vez más poderosas. Y el discurso de centro, el discurso democrático y republicano, en lugar de ser claro, le entra al otro discurso a chupar las medias. Vamos, estoy hablando clarito, pero para que se entienda. Le entra al otro discurso para chuparle las medias, y así vamos en este matete del cual no sabemos salir. Las cárceles están careciendo, más allá de los terribles acontecimientos que suceden y sucederán, porque estamos hablando de un conjunto de perversos, otro conjunto de psiquiátricos no declarados y un conjunto de profesionales, más unos pocos perejiles que deambulan, como siempre sucede. Para enfrentar ese tema,
no es perseguir la rehabilitación como si fuera lo único que es deseable. Es perseguir primero el aseguramiento con control, y aquí viene la palabra mágica que hace decaecer cualquier otra palabra, control. Claro. Los abusos a los derechos humanos lamentables que vimos en los últimos días, como debe de haber 40 más, como debe de haber 40 más de los cuales no tomamos nota, porque se delinque desde adentro de las cárceles con los presos, a los perejiles o a los no perejiles, pero que tienen poder adquisitivo, se los extorsiona, porque está faltando la palabra mágica que es control. Por supuesto que esto es fascismo puro, esto es totalitarismo nazista, la conozco toda, no me muevo un pelo. ¿Qué es el control? Si usted cae mañana en una cárcel, lo que usted desea es que en esa cárcel haya control. ¿Por qué? Claro, no en un estado totalitario donde además le van a preparar el cerebro para hacerle el lavado pertinente, pero en un estado democrático el control representa que las autoridades van a tener el dominio de ese territorio y no como sucedió con gran intensidad en los gobiernos del Frente Amplio y todavía sigue sucediendo, creo que lamentablemente no se ha extirpado porque conceptualmente, ideológicamente, no llegamos a asumir esta otra posición con claridad, tenemos un descontrol. La cárcel tiene descontrol, y el descontrol, como en una clase de niños de 10 años, sucede que la maestra posibilita el descontrol y los niños se comen las orejas mutuamente. Claro, por favor. No soñemos con el dulce. El dulce, la dulce palomita, como decía aquel teleteatro de los años. Sí, parece Sánchez en Polémica en el Bar, con los pajaritos. Exacto. Entonces, doctor, cuando no tenemos realismo, le voy terminando por acá ya. Sí. Cuando no tenemos realismo, y el tema da para muchísimo más, y anécdotas. Eso le iba a plantear. Eso le iba a plantear. Le iba a plantear, porque mire, quiero formular esto cerrando esta nota. Hay un discurso, evidentemente, y otro, como usted dice, que me da la sensación de que son dos antagonistas, uno que es perverso, que sabe muy bien lo que quiere, y el otro un inocentón que le chupa las medias y dice, vamos a suavizarlo un poco, y estamos todos en el horno con eso. Pero por otro lado, lo de las cárceles, como ese asegurar que estén engallolados los tipos, o las mujeres también, que no se escapen y que exista ese control. Yo me pregunto, ¿hay un plan, una racionalización del sistema carcelario? ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que hay una sociedad de delincuentes que son los estafadores profesionales, delincuentes del delito financiero económico. Está el delincuente que es un especialista en el hurto, en el robo. Está el psicópata enfermo que viola, mata hasta por placer, hace cualquier cosa. Y a su vez también está vinculado a organizaciones narcotraficantes, lo que fuere. Está el especialista en el narcotráfico. Hay pabellones que se diga, acá está la sociedad de los estafadores, qué sé yo, acá están los que hicieron hurto, acá están los peligrosísimos, los que tienen en sus cuentas homicidios, violaciones, rapiña, que son psicópatas. Hay estudios, hoy con el avance de las ciencias sociales, hay un estudio que racionalice también ese control y una policía especializada y que hayan estudios psicosociales de todos esos temas, porque parece que estamos hablando de que es toda una mezcla, ¿no? Todo mezclado. Nuevamente en el Uruguay las razones económicas y las razones de falta de mando, generan ese entremezclamiento más allá de que teóricamente sí hay categorías. En una cárcel donde a la noche la capacidad de vulnerar cualquier límite, lo sabemos que es moneda corriente, todos esos sectores que en teoría algunos están separados, se mezclan en una masa que se transforma en insoportable. Yo estoy propugnando, sigo la idea de Manini, una cárcel de alta seguridad, sobre todo para los narcos, que no siempre son los que tienen peor prensa, porque generalmente manejan dinero y por lo tanto tienen otro perfil, pero de base son los más peligrosos, porque manejar dinero, por eso lo del principio, las cárceles es el lugar de mayor pobreza
donde más dinero circula. Una incongruencia brutal. Total. Déjeme Seguimos con este terminar tema. con eso. El discurso Rápido no que puede me ser. matan. Bueno, no, el jueves que viene seguimos con el tema cárceles, que es interesantísimo. Que da para mucho, ¿eh? Yo voy a tomar nota de todas estas cosas y vamos con el tema cárcel de nuevo, sí. Me dijo el recluso, trabajá, le dije, mirá, no trabajaba afuera, ¿y querés que venga a trabajar acá adentro? No seas pelotudo. Está todo dicho. Me dijo así. Está todo dicho. Doctor, muchísimas gracias. Seguimos con este tema. Buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros, diputado por tercera vía en el Partido Colorado, y el tema cárceles, un tema sumamente preocupante, creo yo, de urgente resolución y que no está teniendo urgente resolución. Vamos a seguir hablando de este tema con él el próximo viernes. Nos vamos, nos reencontramos el lunes que viene a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos. Chau.